Tenemos la visita de Agustín Rossi, Así es. que ha venido a la ciudad por una reunión con el intendente de Bermúdez, con Daniel Sinali. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿de qué se trató la reunión de hoy? No, me había invitado Daniel para su reasunción como jefe de la ciudad, como intendente de la ciudad, y yo no había podido venir el 10 de diciembre. Bueno, después vino el mes de enero de vacaciones y aproveché para charlar un rato con él y con Mariano Cominelli, intendente de Beltrán, así que charlamos también sobre bueno, la situación que están viviendo, ¿no? Los municipios muy preocupados por las restricciones de envío de fondos de parte del gobierno nacional, y bueno, y todo eso complejiza las finanzas de cada uno de los municipios, digamos, ¿no? Así que esto es una situación que se traslada a todos los municipios de la provincia. Como estoy recorriendo la provincia, también intento dialogar con quienes son los que tienen responsabilidades institucionales, y agradezco al intendente y a Mariano que me hayan recibido. Se hizo un poquito más larga la conversación de lo que esperábamos, pero bueno, nosotros hemos quedado, el peronismo de la provincia, con una situación compleja, ¿no? Porque justo esa era una de las preguntas. Las principales municipios no están gobernados por nosotros. No gobernamos Rosario, no gobernamos Santa Fe, no gobernamos Villa Donador Galvez, no gobernamos Venado Tuerto, no gobernamos Rafaela, San Lorenzo. No gobernamos San Lorenzo. Nos quedan de las ciudades importantes, nos quedan Reconquista y Villa Constitución como ciudades que estamos gobernando. Puerto, así que, y Puerto de San Martín. Y Puerto, bueno, Bermúdez, Beltrán, Baigorria. No, hay otras cantidades, digamos, ¿no? Florencia, en el norte de la provincia, ganamos San Cristóbal, pero, o sea que los intendentes nuestros, que se entienda bien lo que voy a decir, hay que cuidarlos. Sí. Hay que cuidarlos porque tienen muchísima responsabilidad, y bueno, son los lugares en donde tenemos que gobernar y tenemos que tratar de fortalecerlo y hacerlo de la mejor manera posible. Y en esto, ustedes como partido político, como partido peronista, ¿se han hecho una autocrítica por lo cual se llegó a esta situación? ¿Por qué se perdió en las elecciones de...? No hay una mirada colectiva en todo caso, digamos, ¿no? Así que lo que voy a decir es mi mirada personal. Yo creo que hay algunas cosas como para aproximar, ¿no? Yo creo que lo de Milei no es un hecho aislado de lo que sucede en el mundo. Milei vino después de Trump y después de Bolsonaro. Hoy gobierna Meloni, una dirigente de ultraderecha en Italia. Le Pen sigue teniendo fuerza en Francia. Vox, su permanencia en España. Katz, el candidato de la ultraderecha chilena, Boric, le ganó en el balotaje. O sea que hay un crecimiento de la ultraderecha, en todo el mundo. Está claro que nosotros como gobierno, en 4 años de gestión de Alberto Fernández, no dimos todas las respuestas, no cumplimos con todas las cosas que nos habíamos comprometido en las elecciones del 2019. Por ejemplo, nosotros cumplimos en generar trabajo. La desocupación bajó muchísimo. Ahora, esos puestos de trabajo no tenían la suficiente remuneración de poder adquisitivo, de tal manera de recuperar parte de lo que se había perdido durante los años de gestión del macrismo. Y yo creo que hay un tema que yo vengo insistiendo, que es un tema global del peronismo, que es... lo voy a explicar así sintéticamente, o no tan sintéticamente, pero bueno, el peronismo, nosotros decimos que la columna vertebral de nuestro movimiento son los trabajadores. Ahora, lo que ha quedado demostrado que son la mitad de los trabajadores, porque la realidad es que nosotros tenemos un 55% de la fuerza laboral en la Argentina que son trabajadores en relación de dependencia. Y tenemos otro 45% que son los monotributistas, los autónomos, los que están en la informalidad. Los que están en la informalidad, con los cuales no interlocutamos, ¿no? Son esos que nosotros decíamos
cuando le íbamos y le decíamos a la gente, vas a perder tu derecho, la gente nos contestaba y nos decía, nosotros no tenemos ningún derecho. Así es. Voy a dar un ejemplo muy claro. Supongamos 2 hermanos, uno empleado en una empresa metalúrgica, o acá en el Cordón, en una empresa aceitera, y otro electricista. El empleado en una empresa metalúrgica en junio y en diciembre cobra aguinaldo. Claro. El que es electricista, no. Se va de vacaciones y tiene vacaciones pagas. El que es electricista tiene que hacerse un colchón para irse 10 días de vacaciones porque sabe que esos 10 días no factura. Se enferma y le pagan los días por enfermedad. El que es electricista tiene que deja de facturar porque esos días no va a trabajar. Y fíjense el caso del salario familiar. El que es trabajador en relación de dependencia cobra el salario familiar y el electricista no lo cobra. Entonces, fíjate vos el caso del salario familiar. El salario familiar, hay una creencia equivocada que lo paga el patrón. Es mentira, lo paga el Tesoro, lo paga el ANSES, digamos, ¿no? Entonces, al trabajador en relación de dependencia le paga el ANSES, le paga el salario familiar. La UH es una extensión de ese salario familiar. El trabajador desocupado cobra UH. Ahora, el monotributista no lo cobra. Y el monotributista aporta al sistema previsional. Claro. Tampoco tiene aguinaldo. Tampoco tiene aguinaldo. Bueno, si ustedes recuerdan, yo en la elección del 2021 que me presenté como candidato a senador, una de las propuestas que tenía era el aguinaldo para monotributistas. Claro. Entonces, ahora digo claramente en el caso del salario, familiar. Es injusto. ¿Por qué? Porque el ANSES se nutre de ingresos previsionales, es decir, de aquellos ingresos que son los ingresos que vienen de aportes y contribuciones de los trabajadores y de la patronal, y se nutre de ingresos tributarios, ingresos impositivos. Una parte del IVA va al ANSES. Entonces el monotributista va y compra un paquete de hierba y la parte del IVA va al ANSES. Claro. Y no recibe nada. Entonces es sencillamente injusto. ¿Sí? Ahora, nosotros no vimos esa realidad. Hace tiempo que no la vemos. Y hace tiempo que creemos que el monotributista es un estado transitorio, y resulta que tenemos gente que son 35 años monotributistas. Así que están aumentando. Así que sin ninguna duda que yo creo que ahí, y fíjense ustedes los resultados electorales. Sí. Nosotros, en los trabajadores en relación de dependencia, que en general creen mayoritariamente que el peronismo no los va a dejar en la banquina, que les va a respetar los derechos y demás, ganamos, por poco, pero ganamos. En los trabajadores monotributistas perdimos por goleada. Pero fíjate una cosa, Agustín, acá en Celulosa Argentina, hablado, digamos, una semana, 10 días antes de la elección, Celulosa tiene unos 500, 600 trabajadores menos. Antes tenía 2.500, 3.000, ¿viste? Modificaron toda la producción, bajaron obviamente la cantidad de trabajadores. Alguien me decía de ahí, de cada 10 trabajadores, 7 lo van a votar a Milei. El salario de ese grupo era entre 500 y 600 mil pesos. En ese momento era plata, hoy es el mínimo. Bueno, pero es la mínima. Yo lo escuchaba al secretario general de la UON de Villa Constitución diciendo que ellos hicieron una encuesta antes y después de las elecciones y el 60% o 65% de los trabajadores de la UON, de Asintar votaron a Milei. Sí. Y hoy están Asintar parados, con 4 hornos, con todos sabiendo que después de eso empiezan los despidos. Claro. Sí. Entonces, no, pero hablando de los voluntarios. Pero hablando de los monotributistas, durante la pandemia se contrató a los profesionales de la salud como monotributistas y después se los descartó. Entonces eso también es fue un impacto bastante negativo, porque son trabajos que fueron durante la pandemia y después fueron precarizados y expulsados del mercado laboral. Es así, digamos, ¿no? Pero uno tiene una mirada quizás en la sociología política, se identificó como ese voto que nos votó en contra como el pibe del Rappi. Es mucho más el monotributista. El chico que tiene un kiosco aquí y que atiende él y la mujer, o él y la hija, además, ese es monotributista.
que tiene un comercio chiquito es monotributista. Hay médicos que son monotributistas, hay enfermeros y una cantidad de cuestiones. Es que creció se llama el campo, o el porcentaje de gente que hoy trabaja con monotributo. Y es así. Entonces, bueno... también es cierto que puede ser algunos que tienen relación de dependencia y también trabajan como monotributistas, pero eso vos lo descartás. Hoy esto se hace cruce de datos y claramente vos decís, bueno, ¿a quién le vas a pagar el salario familiar como monotributista? A los que son exclusivamente monotributistas. Claro. Si además, si estás en relación de dependencia y cobras salario familiar por otro lado, no lo tenés en cuenta. Pero me parece que lo que yo quiero decir es que con esa masa del mundo del trabajo nosotros no interlocutamos, y es una masa de trabajadores que tiene una sociología distinta al trabajador en relación de dependencia. El trabajador en relación de dependencia alguna vez fue a la comisión interna, alguna vez fue al sindicato, alguna vez viajó por el sindicato, alguna vez fue a la obra social del sindicato, alguna vez recibió un bolsón o ese tipo de cuestiones, digamos. Entonces tiene una idea genérica de lo colectivo. Este trabajador monotributista, que es la habilidad que tuvo Milei dijo casta, y nosotros creíamos que era solamente para los políticos. Para ese trabajador monotributista, el trabajador en relación de dependencia, que cobra aguinaldo, que cobra vacaciones pagas, que le pagan la licencia por enfermedad y que cobra salario familiar, también es casta. Claro. ¿Me entiendes? Entonces ahí nosotros tenemos que tratar de ver de qué manera revertimos claramente nuestro mensaje, ¿no? Pero a mí no sabe lo que me preocupa o me sorprende, no sé, una forma de decir, que todavía no se haya hecho un análisis crítico de por qué se perdieron las elecciones. Por ejemplo, Unión por la Patria tenía una mesa de conducción. No sé si esa mesa funcionó como tal durante el proceso electoral, y si ahora se la convocó como para hacer un análisis de la situación, porque pronto va a haber elecciones otra vez, dentro de 2 años. Bueno, no hay una mesa orgánica. Pero estaba la mesa. Esta es la realidad. Cada uno va aproximando, yo doy una aproximación, digamos, ¿no? Porque sigo con este análisis, porque vos fíjate, nosotros no tuvimos esta inflación altísima, pero tuvimos periodo de alta inflación. Ahora, cuando uno mira de punta a punta, el trabajador registrado en relación de dependencia en nuestra gestión casi no perdió con la inflación. Le empató, perdió por un poquito, ganó. ¿Por qué? Paritarias mediante, convenio colectivo de trabajo, tenía esa herramienta. Ahora, el trabajador no registrado, a ese que no le pagamos aguinaldo, que no le pagamos salario familiar y demás, lo pulverizó la inflación. Digamos, entonces perdió 20-25% de su poder adquisitivo. Entonces, allí yo creo que está gran parte de nuestro mal resultado electoral. El otro día hablaba con un encuestador y me decía, Milei desciende su imagen positiva en los sectores altos, en los sectores medios, pero todavía mantiene su imagen en los núcleos de los sectores populares. ¿En quién? Hombres jóvenes menores de 30 años. 12. Hombres jóvenes menores de 30 años que son uno de los apoyos a Milei. Y bueno, y es esto que acabo de decir. Pero ¿cuál sería la causa o la razón para eso? Yo no la alcanzo a percibir. La razón era... ¿Por la cual? Porque, digamos, la gente, yo te digo lo que nos decía la gente. La gente nos decía, voy a probar con algo nuevo, voy a probar con algo distinto. Quiero un cambio, decía la gente. Porque quiero un cambio, probé con Macri, me fue mal, probé con Alberto Fernández, me fue mal. El sector que le terminó dando el triunfo, porque nunca hay que olvidarse que nosotros tuvimos 3 puntos de ganar en primera vuelta y sacamos casi el 44-45% de los votos, y son un montón de argentinos que creyeron en nuestro modelo, que es otro de los debates que hay que dar, digamos, ¿no? Yo creo que, independiente que hoy somos minoría, nosotros tenemos que seguir reivindicando los valores que defendimos. Nosotros somos una... Por más que hoy te digan que estamos en presencia de los valores que tira adelante el liberalismo, yo sigo reivindicando el Estado, sigo reivindicando la necesidad de un Estado presente, creo en la salud pública, creo en la educación pública, creo en la universidad gratuita y en la universidad
en la universidad pública, creo en la justicia social, en la movilidad social ascendente. Bueno, todos esos son valores que nosotros tenemos que seguir defendiéndolo y reivindicándolo, porque para reconstruir una mayoría política primero tenemos que contener el 44% que nos votó, Claro. que nos votó fundamentalmente porque transmitíamos estos valores. Entonces no hay que tenerle miedo al debate cultural que te plantea Milei, hay que debatirlo y hay que decir y hay que decir, digamos, no te gusta la salud pública. Bueno, hay una cantidad de localidades saben ustedes que nací en el norte de la provincia, en Vera. En Vera el único efector de salud que hay es el hospital regional, es público. Claro. Digamos, ¿no? Entonces ¿qué es así? ¿Qué van a hacer ahora? Van a cerrar las universidades. Ya 5 que se habían aprobado no las pusieron en marcha. ¿Por qué es tan importante las universidades esas nuevas que se crearon? ¿Por qué? Porque el sector universitario reconoce 3 hitos: reforma universitaria del 18, radicales y socialistas por sobre todas las cosas, planteando la autonomía universitaria para darle jerarquía académica, eliminación del arancelamiento, gobierno de Perón, para que la universidad sea gratuita. Y las universidades estas de cercanía contemplaron la otra parte, que además que la universidad que sea gratuita sea accesible. Claro. Porque no es lo mismo para un pibe estudiar en la universidad si naces en una ciudad universitaria, si naces fuera de una ciudad universitaria, en donde te tienen que pagar los estudios. Es otro presupuesto para una familia del interior mantener un chico en Rosario, digamos, ¿no? Porque fue lo que pasó conmigo, y que, bueno, uno rápidamente después empieza a hacer changas, laburar y ver cómo se mantiene. Entonces las universidades de cercanía permitieron que estudiantes que, por ejemplo, vivían en Moreno no iban nunca a estudiar a la UBA, y ahora más que nunca con lo que cuesta el transporte, ¿no? Pero también hay que, Sí. también hay que agregar a eso las universidades obreras que se crearon en su momento, para la gente que trabajaba y de noche podía hacer una carrera y recibirse de ingeniero también. Sí, está claro. Eso hay que preservarlo, pero no se preserva con charla. Me parece que hay que ver cómo sostenemos esta situación, porque hay que salir de esto. No sé cómo vamos a salir de esto. El problema es que ¿cómo vos ves o qué reflexión te hace que ante este ajuste brutal que se hace a la clase trabajadora, porque la casta final terminamos siendo nosotros o nosotres, porque no le gusta el lenguaje inclusivo? Los jubilados también, Obvio, la clase trabajadora, los jubilados y la clase se llama vulnerable, se llama que está fuera a veces del circuito laboral, o está en esa informalidad que vos hacías alusión, Agustín. ¿Cómo se llama, ante un ajuste que se hace, por otro lado se emite un bono en el Tesoro por 5 billones de pesos y 12 millones de dólares? Entonces uno se pregunta, ¿para qué se saca ese bono? Si no había llegado a un superávit fiscal en estos 3 meses que mañana se cumplen de gestión de Milei. Bueno, yo creo que hay que ver el plan económico en forma global. El plan económico de Milei no es distinto a lo que hizo Martínez de Oz, Claro. no es distinto a lo que hizo el menemismo, no es distinto a lo que hizo Macri, son planes económicos liberales. Este tiene una velocidad más rápida, Más brutal. más brutal, y además tiene la personalidad propia del presidente, digamos, Sí. ¿no? Que le pone una cantidad de condimentos, una cantidad de condimentos. Pero este plan es un plan que se basa en hacer un ajuste Sí. que viene acompañado con una devaluación que genera una profunda caída de la actividad económica y que genera una recesión. Una licuación de los sueldos. Y una licuación Bajó de los el consumo. Y una licuación Sí. de los Bajo el sueldos. Sí, consumo. ahora, Sí, sí. ahora hablamos de eso. Entonces, ¿qué tiene este plan? El único anclaje antiinflacionario que tiene es la recesión. Claro. Es que la gente no consuma. Ahora, lo que sucede con estos planes es que cuando hay un ajuste muy grande y se produce la recesión económica, cae la recaudación. Claro. Entre el 19 de enero y el 19 de febrero, es decir, en 30 días, la recaudación cayó un 33%. El IVA, ustedes que hablaban del consumo, cayó un 40%. Entonces, los objetivos
de superávit fiscal empiezan a alejarse porque Claro. el Estado recauda menos. Obvio. Y entonces como no llegan, ajustan más y generan más recesión y generan menos recaudación, y esto es lo que termina, círculo vicioso, termina generando eso, claramente el círculo vicioso termina generando el fracaso de este tipo de planes. El superávit que se vanagloriaron, que consiguieron en enero, es como si a cualquiera de nosotros llegamos, cobramos el sueldo y ese mes no pagamos la luz, no pagamos el gas, no compramos comida, Claro, no no va a salimos, sobrar. además llegamos a los 30 días y Te va a sobrar entonces plata. te dicen, Claro. mira, tengo el mismo sueldo, digamos, ¿no? Entonces, no. Es que cortó, claro, el Es superávit. claro. que es ficticio. Ahora tiene que empezar a pagar una cantidad de cosas. Tiene caída Claro. la recaudación y está afectado claramente ese superávit que dice que había Que conseguido. también se está licuando. Obviamente. Ese superávit no se Claro, escapa a la No, licuación. porque cortó Entonces- varias canillas, se llama la coparticipación a las provincias, sacó el subsidio al transporte, que obviamente se siente en todos lados, porque Se viaja menos. Claro, se viaja Bueno, pero menos, y el aumento de los ento- combustibles, entonces, el fondo de bueno, incentivo nosotros, docente, che, bueno, sí. todos los que estamos acá tenemos edad y vivimos Sí. los 90. Así es. Pero en los 90 los docentes, los trabajadores que iban de un lado para el Mira, otro y demás, piel de gallina. usar el dedo, hacer dedo, Claro. era una cosa habitual, o se juntaban 4, 5, 6 para ir en... Miren, que para utilizar, economizar. Hay dos cosas que a mí me parece importante puntualizar sobre el tema del subsidio del transporte. Primero, resignificarlo. Porque es una decisión económica profundamente Claro. redistributiva. Claro. Porque no es que no se pagaba lo que valía. Si el boleto valía 100, vos pagabas 30 de tu bolsillo y el otro 70 se Ajá. paga el tesoro. Claro. Entonces, ¿paga el tesoro de dónde? De lo que recauda. Claro. Entonces, ¿quiénes aportan al tesoro? Aportan los que viajan en colectivo y los que no viajan en colectivo. Claro. Entonces, los que no viajan en colectivo, que se presupone que son los que tienen más poder adquisitivo, porque tienen un auto, tienen una camioneta, tienen un colectivo, tienen un avión, tienen un helicóptero, aportan para el que toma el transporte. Esto es fundamentalmente lo que era el subsidio al transporte, era profundamente redistributivo. Claro. Y lo otro que el presidente no tiene en cuenta es no mirar lo que sucedió en otros países. El gran conflicto de Piñera en la última gestión del recientemente fallecido presidente de Chile fue el conflicto del transporte. Y fue motorizado por los Sí. estudiantes que Sí. saltaban los molinetes. De ahí nació el liderazgo de Boric. Claro. Y una cosa similar pasó también en Chile, Claro. en Francia, perdón, Claro. con los chalecos amarillos. Sí. Entonces, es un tema muy sensible, porque si vos para viajar tenés que pagar lo mismo que ganás, digamos, ¿no? O no te alcanza absolutamente para nada, bueno, genera una situación de muchísima insensibilidad de todo lo que significa, ¿no? Agustín, una pregunta, porque a mí me queda rondando, nosotros hablamos de esta cuestión de la lucha cultural, del Sí. debate cultural. Y por ahí la vecina, el vecino que está escuchando, dice que se queda con esto de qué es el debate cultural. Por ejemplo, eso que vos estás contando de Chile, que saltaban los molinetes, fue organizado. Es decir, un día uno saltó un molinete y decidieron, entre todos, tomarlo como medida de rebelión frente al aumento. Esto ya está pasando Sí, está pasando. en la Argentina, ya están saltando molinetes. Bueno, pero, ¿Podemos considerar que eso es dar batalla cultural? sí, pero eso también surge porque la gente te dice, mira, no lo puedo pagar. Digo, ¿qué va a hacer a un chofer cuando se le junten 10 chicos estudiantes y suban y le digan, no tenemos plata? ¿Los va a bajar un chofer de colectivo? Yo ya lo vi a eso. ¿Que lo bajan? Algunos lo bajan y otros No, lo dejan pasar. Yo ya lo estoy viendo. Entonces, eso va a terminar pasando cuando se junten 10 trabajadores. A las Es 6 más, de la... Pero a va a la- haber una contradicción, porque también al que no cobra el boleto, el patrón le va a decir, ojo, a vos te voy a rajar. ¿Cómo lo va a cobrar? Pero por eso, pero si vos no cobrás y estás llevando gente, Pero yo te digo, acordémonos los 90. Vamos a los 90, 2001, 2002. Yo me acuerdo que hubo un momento que andaban todos cortando, retirando medidores y cortando la luz porque la gente no tenía que pagar la luz. Sí. Hasta que en un momento hubo una pueblada o en algún lugar y el sindicato de trabajadores Luz y Fuerza dijo, miren, si quieren que cortemos la luz, vayan a lo jerárquico. Está bien. No manden a los compañeros nuestros a ponerse. claro.
digamos, eso ¿no? ya es un proceso Entonces, más avanzado de la lucha. me Que parece, lo que hacen ahora acá, me parece que eso va a terminar sucediendo, digamos, ¿no? ya Eso va- estamos en un paso, digamos, posterior a que vayan los empleados, van en turnos contrarios, en autos viejos y con ropa cualquiera, y cortan los medidores. Entonces la gente se encuentra sorprendida, Bueno, eso lo vi también. habrá que ir viendo, digamos, ¿no? Pero la verdad Es como que no hay que perder pisada de lo que está sucediendo. las formas de organización popular son muy importantes. Lo que pasa que también hay que reconocer que hay un porcentaje de la sociedad que todavía sigue creyendo en Milei. Sí. Porque pega en ese interior individualista. Entonces, bueno, también hay que tener un debate respetuoso con ellos, digamos, ¿no? Porque no es que la crisis económica a ellos no les llega. ¿Cree que se salvan solos? No, No. que están justificando el voto, Claro. digamos, ¿no? Entonces Claro. están anclados diciendo, bueno, miren, hace 3 meses que sucedió. Sí, hay que Entonces hacer... están anclados diciendo, bueno, miren, en los próximos meses esto va a cambiar, va a mejorar, pero la verdad Esta es que... cuestión del sacrificio del que se habla, a mí con 66 años no nos van a venir a decir, chicas, lo claro. que es el sacrificio. Pero hacer un sacrificio cuando uno sabe cuánto tiempo, por qué hace ese sacrificio, para qué, es una cosa. Ahora, cuando te plantean un sacrificio, donde hay un túnel que dijo una expresidenta que... Al final, la luz al final del túnel. Sí. Claro, que por ahí nos equivocamos de túnel, era este otro, porque ahí no está la luz. Ah, no, era este otro, porque ahí no está la luz. Entonces hay que plantearse, antes de meterse en el túnel, a ver, ¿cuántos metros tiene el túnel? ¿Cuánto va a durar? Y en la dimensión del sacrificio. Nosotros como organización tenemos en el ADN de la organización lo que está escrito en el logo, otro mundo es posible. La esperanza es la base que nos mueve. A estar acá no sabemos por cuánto tiempo. Sin ENACOM, Sí, ya, con tarifazos. ya están liquidando todo eso. Los tarifazos, acá se paga todo, se paga luz, se paga internet. Ujú. O sea, estamos aprovechando Acá cada se minuto perdió de la, aire. la pauta de tela. Claro. La liquidaron. La teníamos nosotros en esta radio. Nuestra base es la esperanza, pero una esperanza activa, una esperanza constructiva. ¿Qué nos podés tirar hoy que están pensando desde el peronismo, que es también otro de los pilares de la organización, la comunidad organizada? ¿Qué nos podés tirar hoy para decir, bueno, a ¿Cómo ver, salimos de esto? ¿cómo salimos de esto? Bueno, yo creo que es con organización popular, digamos, ¿no? Hay que organizar el descontento, hay que organizar la bronca, y después esa organización popular hay que convertirla en poder político, ¿no? Me parece que de esto es fundamentalmente lo que se trata, ¿no? Dar todas las batallas que haya que dar. Las batallas que se dieron tuvieron sus resultados, porque tampoco es que nos avasallaron, ¿no? No estamos extinguidos. Hubo una movilización muy fuerte el 24 de enero de la CGT, el rechazo, finalmente, el retiro que tuvo que llevar adelante el presidente Milei De la ley ómnibus. de la ley ómnibus, lo que ha pasado con la rebelión de los gobernadores, también, bueno, son todas cosas que le han puesto un freno político, derrota política y freno institucional al gobierno. Ahora bien, el resto lo que hay que hacer es organizar la bronca, y esa bronca hay que organizarla y después convertirla de alguna manera en poder político. Mientras tanto, participar de todo lo que signifique en Rosario. Se están dando muchas asambleas populares, muchas asambleas barriales. Bueno, yo creo que la militancia política tiene que ir a esas asambleas barriales con una actitud muy prudente. Ni un paso adelante ni un paso atrás de lo que vaya marcando el ritmo de la gente. Claro, sí, Digamos, claro. no tiene que ir el cuadro político a tratar de conducir la asamblea. Chao. Digamos, no, tiene que tratar de que se vayan generando cada una de las condiciones, pero claramente que hay que incentivarlas y hay que estar. Y también hay que estar al lado de los compañeros que más la sufren, digamos, ¿no? Entonces, hay distintos mecanismos. En algún momento te acordás que organizábamos compras comunitarias, Claro, ¿no? sí, Entonces sí, íbamos, estamos, vos también. También ahora el otro día yo charlaba con los compañeros, me dicen, mira, no solamente estamos pensando en eso, sino que también tienen grupos de WhatsApp, y entonces pasan los listados de los precios, viste que hay mucha disparidad de precios. Sí, Oh. sí, En sí. este lugar tal cosa, en este lugar voy a ir
voy a ir a tal supermercado, en este supermercado hay esto de Eso está bueno, económico que otro, claro. hay esto de ofertas, si quieren me alcanza, me transfieren, qué sé yo, se los compro. Hay muchos Entonces, mecanismos hay ahora. mecanismos distintos que tienen que ser y que tienen que ver fundamentalmente con todo lo que es la posibilidad de organizarse de la mejor manera posible. Pero el camino nosotros sabemos que es, por un lado, la rebelión social organizada en términos políticos, ¿no? Bueno, pero me que es parece así. que ahí nosotros detectamos que hay distintos sectores que están en lucha, pero todavía están aisladas. ¿No haría falta acá algo que concentre, que coordine todas estas luchas? Porque si no, se van a desperdigar y pueden terminar... pero a mí me parece que hay una coordinación tácita que es el grado pero de ¿no acuerdo. haría falta una más organizada? El grado de acuerdo que tienen hoy las distintas centrales obreras, ¿no? Porque el paro del 24 fue organizado por la CGT, pero estuvo la CTA Autónoma, estuvo la CTA de los Trabajadores. Y en enero. Así que me parece que después, bueno, va a haber, ¿no? La semana pasada fueron los ferroviarios y sanidad, esta semana fueron los docentes, hay un paro de transporte para el día del martes. Para el día martes. Un paro de docente el día lunes. El paro docente el día lunes. Y van a aparecer, ¿no? La UON de Villa Constitución se declaró en estado de asamblea permanente. Los trabajadores de la UOCRA se están movilizando porque perdieron cerca de 30.000 puestos de trabajo desde que se inició. Bueno, me parece que son todas cosas que hay que ir registrándola, digamos. No podemos hacer un paro nacional toda la semana, pero claramente me parece que hay que ir registrándola. Y tampoco hay que sentirse que todo lo que uno hace no funciona, vuelvo a decir. Claro, se logró una acumulación de se logró que se retroceda con la ley ómnibus. Yo creo que el DNU en el Senado se va a terminar cayendo. Hay que ver qué pasa en diputados. La justicia ha tomado un par de decisiones que son favorables con respecto a los derechos de los trabajadores, principalmente, que frenó esa parte. Los derechos de los trabajadores, lo del conflicto con los gobernadores. ¿Qué es lo que pasó, digamos, no? El gobernador de Chubut, que es del PRO, con el intendente de Comodoro Rivadavia, que es peronista, fueron los que presentaron el recurso para que le transfieran, para que no le que le transfieran los fondos, para que no le quiten la coparticipación. Presentaron un recurso para que no le quiten los fondos del transporte los fondos del transporte. Como venganza, como represalia, el tema es la venganza. Milei le sacó una deuda que efectivamente tenía la provincia de Chubut con el gobierno central, pero se la descontó de un solo saque en un solo mes. Y ahora finalmente le tuvo que aceptar y devolverle los fondos del transporte. Cosa que otra vez está en vilo, ¿no? Pero anoche el gobierno de Milei le solicitó a la Corte Suprema inhibir al juez de Rawson, Hugo Sastre, que falló a favor de los fondos de coparticipación a la provincia de Chubut. Es decir, que vos no podés dar un paso favoreciendo algo, pero voy al hecho de que bueno, parece que en el gobierno de Milei no lo podés contradecir, tenés que agachar la cabeza, y cuando alguien, en este caso el gobernador de Chubut, se llama Ignacio Torres, puso un grito, digamos, no me saquen esto, se te va en contra. Además él lo dijo, que iba a molestar a todas las provincias. Iba a fundir a todas las provincias. Vamos a ver cómo le va, digamos, ¿no? Porque también es cierto que está encontrando límites. Obvio. Está encontrando límites. Después hay cosas que puede hacer y bueno, habrá que ver cómo se van evolucionando. Lo que es cierto es que la política económica, más allá de estas cosas que estamos viendo y que estamos analizando, es una política económica que va en el sentido de generar mayor pobreza, mayor indigencia y mayor desocupación en la Argentina. Miren, yo lo dije hace 15 días atrás en mi espacio que tengo todos los domingos, que hago mi Instagram Live. Lo dije, Milei ya tiene más pobre que votos. 57,3 de pobreza contra 56% de votos. Y finalizado este mes, cuando salga el índice de inflación, va a tener mayor inflación que votos, porque vamos a tener más cerca del 60% que de otra cosa. Entonces, me parece que sin ninguna duda estamos en un escenario de un plan económico que está generando muchísimo dolor para el conjunto de la sociedad argentina, y que nosotros tenemos la obligación de organizar eso
esa bronca y bueno, y de convertirla en poder político. Mira, Agustín, vos tenés el extraño privilegio de participar hoy del último programa de este ciclo que se llama Las Chicas de la Cumbia. Mira como que bien. Porque nos dimos cuenta que no éramos tan chicas y que a veces viene eso, entonces como el lenguaje inclusivo parece que está para no hacer lío. Se va a llamar desde el viernes que viene Rebeldía Organizada. Muy bien. Digamos que es una declaración de principios. Muy bien. El nombre ya, el que se queda, sabe con lo que se va a encontrar. Así que viene en la línea de lo que estás diciendo, ¿no? Agustín, una cuestión que, digamos, sería para mirar. En todo caso, a Milei, ¿quién lo sostiene? Y si es cierto esta idea que hay entre la vicepresidenta y el macrismo organizando algo para un futuro gobierno de ese lado cuando Milei no exista como presidente. Bueno, yo creo que el mayor, Milei tiene un porcentaje de apoyo en la sociedad, eso es innegable. Pero en la sociedad. En la sociedad, en la base. Después, el otro apoyo más importante que tiene Milei son los grupos empresarios, los sectores económicos concentrados en Argentina. Entonces, fíjense que los únicos que sacaron un apoyo a la devaluación de Caputo fue AEA, la Asociación de Empresarios Argentinos, y fueron los que sacaron un apoyo cuando se votó en general a favor la ley Omnibus. Sí. Entonces, Milei tiene fundamentalmente eso, y esos son los grupos económicos, Arcor, Techín, Mañeto, celulosa, celulosa, todos los sectores económicos más concentrados de la Argentina apoyan el gobierno de Milei. ¿Por qué? Porque creen que con este mecanismo de desregulación de la economía su rentabilidad se va a maximizar y van a tener menos controles del Estado, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Milei, escúchenme, estamos acá con celulosa, Milei dijo, ¿se acuerdan que dijo que no había ningún problema si se contaminaba un río? Exactamente. Sí, claro. Total, Bueno, después viene un privado, lo compra. Después viene un privado, lo compra, bueno, y ese tipo de cosas. Que la forma era vender el río. Entonces, que el que vendía el río cuando tenía una propiedad iba a evitar que se contamine. Bueno, entonces, el gobierno de Milei es una coalición de poder que lo tiene a Milei con un apoyo del sector de la sociedad, los grupos económicos como un aliado subsidiario Macri y lo que le puede aportar Macri, pero ese es el poder. Y bueno, y obviamente que tiene anclaje internacional. Imagínense ustedes si gana Trump. Claro, ese es digamos, ¿no? Entonces agarrate Catalina, digamos, ¿no? No, pero el DNU, bueno, que ahora se va a tratar en la bicameral, que se lo viene atrasando hace rato, también está hecho a medida de los grandes grupos empresarios. Claramente, cada una de las leyes que se derogaba, cada una de las cosas que se implementaban tenían que ver con los distintos grupos empresarios, ¿no? La ley de abastecimiento, la ley de góndola, por ejemplo. Cada uno está en la ley de tierra. ¿A quién favorece? A Elstein, a una cantidad de personajes. Entonces, esto también es un debate hacia el interior de nuestro espacio político, ¿no? Claro. Porque hay algunos bien intencionadamente de nuestra dirigencia política que cree que el problema está en seducir estos grupos económicos, y estos grupos económicos siempre no se casan juegan en contra de los intereses populares. Claro, pero no se casan definitivamente. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es ampliar nuestra base de construcción popular, contener lo que tenemos. Yo creo que uno de los grandes aciertos de nuestra campaña con Sergio Massa fue el concepto de unidad nacional y lo que se deriva del concepto de unidad nacional. Porque cuando uno dice educación pública, no está hablándole solamente a los peronistas. Claro. Educación pública la defienden los sarmientinos. Digamos, no. La ley 1420, que lo decía yo en la campaña, fue una ley que impulsó Sarmiento siendo ministro de Roca en 1884, digamos, y Roca como presidente. O sea que en este país hubo escuela pública antes que voto universal y secreto, que fue en 1916 con Irigoyen, y 60 años antes de que nazca el peronismo. Claro. Entonces, hay una tradición que nosotros debemos preservar, debemos defender, y que trasciende los ámbitos clásicos del peronismo del campo nacional y popular. Yo creo que claramente hay que decir, hay una corriente en la Argentina liberal, democrática, no peronista, pero con la cual uno puede compartir algunos de los valores. Otros no, pero podés compartir algunos de los valores. Entonces, porque después
nosotros estamos hablando hoy de la cuestión económica, las cosas que dice este gobierno, que transmite este gobierno sobre todo lo que significa las políticas públicas, la agresión a las mujeres, la agresión a los colectivos, al colectivo a de todos. LGTB, Al síndrome de Down, La el otro día fue discapacidad. a la discapacidad, discapacidad. bueno, claramente son cuestiones que generan mucho dolor, ¿no? Te quiero hacer esta consulta, Agustín. Se dice por ahí, y algunos personajes cerca de Massa, cerca de esa fórmula, decía que igual si ganaban Massa y Rossi, el ajuste lo tenían que hacer. No, eso es mentira. Nosotros tenemos, digamos... Vos conocés que se ha dicho eso. Sí, se ha dicho. Yo creo que es para justificar, ¿no? Nosotros creemos que el problema en la Argentina no es el déficit fiscal, no es la causa de todos los problemas de la Argentina. Sí. El déficit fiscal es una cosa que hay que resolver, pero no es la causa. La causa de los problemas en la Argentina es el sector externo. El sector Falta de externo dólares. en nuestro país es el que te genera la situación de faltante de dólares. Claro. Las crisis económicas en la Argentina han tenido que ver cuando la Argentina dejó de recibir dólares. 89, 2001, fundamentalmente. Entonces, ¿cuál era nuestro programa económico? Era generar una fuerte revolución exportadora Claro. para que generásemos una mayor cantidad de divisas. Los liberales no han generado esto de la fuerte revolución exportadora. Por los liberales, lo que siempre han resuelto la faltante de dólares con dos mecanismos: o con deuda, así terminamos, o con venta de empresa, o con venta de Empresas públicas, con empresas nacionales. con venta de empresas públicas. Entonces, lo que nosotros imaginábamos con Massa, que este año íbamos a tener una mejor cosecha, que eso nos iba a dar, nos faltaron 22 mil millones de Sí. dólares de la cosecha del año Y pasado, se iba a hacer en 20 mil millones de dólares, que había que seguir con la segunda etapa del gasoducto de Néstor Kirchner, con la reversa del gasoducto del norte. Imaginábamos, cálculos privados daban que a la finalización del 2027 teníamos que tener un superávit de la balanza energética entre 20 y 30 mil millones de dólares. Sí. Y después sí hay un desafío de cómo administras ese superávit de la balanza comercial. Nosotros ¿qué decíamos? Nosotros decíamos que había que el superávit de la balanza comercial tenía que permitir tres cosas: pagar las importaciones que se necesitan para que la Argentina crezca, generar los intereses de la deuda que uno tenga que pagar, y al mismo tiempo ahorrar para fortalecer las reservas y las divisas del Banco Central. Brasil tiene 400 mil millones de dólares de reserva de hace muchísimos años. Entonces, cada vez que hay movimiento del dólar, el dólar se queda quieto porque sabe que tiene un cañón así de grande, que cada vez que se mueve lo pueden hacer pelotas rápidamente. Entonces, la realidad es que la Argentina lo que necesita es avanzar y tener un banco central con 40, 50 mil millones de dólares, y en la medida que vayan creciendo las reservas del Banco Central, nos tiene que permitir ir ordenando las distorsiones que tenga la macroeconomía en la Argentina, digamos, ¿no? Una mejor y una correcta redistribución de los subsidios. Nosotros en el interior siempre nos quejamos que había una concentración de esa distribución de subsidios en Cava y en el AMBA, y no igualitaria en el interior del país. En el interior. También dentro de los subsidios en el AMBA, no podía ser que un piso en Barrio Norte en Buenos Aires pagase lo mismo que una casita en Villa Urquiza en Rosario. Bueno, entonces todo eso había que ordenarlo y verlo de qué manera nosotros lo sosteníamos, pero nunca hubiésemos hecho ni una devaluación del 118%, nunca hubiésemos ido en contra de los derechos de los trabajadores, y sobre todas las cosas nunca hubiésemos frenado la economía. La economía venía creciendo. Sí, así es. Despacio, pero crecía. Pero si terminamos con el 5,5% de desocupación, no tenían esos trabajos, esos puestos laborales, los ingresos que merecían, pero la economía iba creciendo y generaba puestos de trabajo. Entonces, claramente que se desperdició una enorme oportunidad
yo lo voy a decir, es contrafáctico esto, digamos, ¿no? Yo creo que si no hubiésemos tenido la sequía que tuvimos, no hubiésemos perdido la elección, porque sin la sequía nosotros teníamos una inflación que nos superaba los 2-3% mensual. Claro. Y bueno, y ahí lo nombraste recién a Sergio Massa. ¿Están en contacto, están en conversación? Sí. Charlo con Sergio, charlo con Cristina, charlé también con Alberto, pero el peronismo a nivel nacional hoy tiene un buen nivel de diálogo interno, ¿no? Ustedes fíjense que los bloques parlamentarios se mantuvieron compactos, articulando salvo la ida de los tucumanos, articulando con la CGT, articulando con los gobernadores, menos con el gobernador de Tucumán. ¿Y qué opinión tienen de esos 3 tucumanos que panquequearon, digamos, que se dieron vuelta justo a la mitad de la ley ómnibus? Una mezcla, digamos, ¿no? De tristeza y de bronca, ¿no? Claro. Porque además lo hicieron el cohete. Sí, realmente. Pero ¿Para qué exponerse de esa manera? Pero bueno, Bueno, dice que recibió adelanto de coparticipación el gobierno de la provincia de Tucumán. claro, pero hacer toda esa Así movida que, por pero una además- migaja. Sí, bueno, pero además fue el único gobernador que no, Claro. que no terminó apoyando el planteo de los gobernadores, del gobernador de Chubut, ¿no? Así que Claro. me parece que eso es así, ¿no? Muy caro, muy caro. Yo una cuestión que a mí me preocupó, no sé si tiene mucha importancia esto, es si, digamos, el gobierno de Fernández manejó bien el tema de la deuda que le dejó Macri, 45.000 millones de dólares, que nunca el Fondo Monetario había dado un cupo tan grande de deuda. Si lo manejó bien, si se podía haber hecho otra cosa o algo. Porque la deuda pesó Sí, no, bueno, sin duda que sí. Lo que yo creo que no hicimos adecuadamente fue no haber dimensionado. Claro. No dimensionamos, no le dijimos a los argentinos lo que Eso, significaba. claro, Dijimos, eso. vamos a renegociarla y creíamos. Esto siempre le pasa al gobernante. Y a nosotros, y esto lo dice también Sergio Massa, nos pasó con el tema de la sequía. Entonces, uno sabe que está en una situación difícil, Sí. pero entonces como intenta no transmitir un mensaje alarmista Claro. o depresivo para el conjunto de la sociedad, entonces dice la verdad a medias. Lo mismo nos pasó con la sequía. Si nosotros quizás le hubiésemos dicho a los... Sincerado, Claro. contado un poco, claro, la realidad. Ustedes fíjense, Claro. ustedes se acuerdan que noviembre, diciembre del 2022 venía bajando la inflación. Entonces, en el 2023, enero, los primeros 15 días de enero, las primeras 3 semanas de enero, también venía a esa velocidad, bajando del 6, 5, 4 más o menos. En un determinado momento la economía da cuenta del efecto que iba a tener la sequía. Y entonces dicen, le van a faltar 20.000 millones de dólares, no tienen otra cosa que devaluar. Y entonces lo que empezaron a hacer los precios en ese momento, empezaron a adelantarse a una devaluación que Claro. después no fue como ellos pensaban, porque Claro. el fondo nos pedía el 60% y nosotros hicimos una evaluación del 15%, del 15% del 10%. Entonces, eso fue lo que nos pasó. Bueno, nosotros tendríamos que habernos parado y haber dicho eso. Y digan, miren, acá el fenómeno de la inflación tiene que ver fundamentalmente con esto. Claro. Con algunos están especulando, qué sé yo, pero la realidad es que los 20.000 millones de dólares no los teníamos. Por eso el dólar soja 1, dólar soja 2, Sí. para tratar de adelantar las exportaciones. Bueno, quizás tendríamos que haber dicho eso mucho más claramente al inicio del gobierno de Alberto Fernández, porque era una situación Claro. muy difícil. Porque no solamente era difícil para el gobierno, va a ser difícil para todas las generaciones. Y nosotros tendríamos que haber denunciado al fondo, porque la decisión, como vos decías, de que el fondo Le otorgara ese crédito. le otorgara ese crédito y convirtiese a la Argentina en el país que tenía más del 50% de la cartera de créditos del fondo, fue una irresponsabilidad enorme. A ver, yo te digo una cosa, vos sos gerente de un banco y le das el 70% de lo que te permiten prestar a un solo empresario, ¿Sabes cómo viene hablas? viene el dueño del banco y te dice, ¿qué pasa acá, Sí, pibe? claro, ¿qué echa, hiciste? Te echa, Menos de un día te echa, dura. y encima ese no paga, digamos, ¿no? Claro. Entonces claramente lo que terminó pasando acá fue eso, y bueno, y eso nosotros no lo dimensionamos, tendríamos que haber tomado otro camino, tendríamos que haber denunciado. Y ahora, Agustín, es grotesco que ese mismo
esa misma persona, Caputo. ministro, esté Oh, hoy. Qué bárbaro. ¿Cómo dio macabra rueda, giró para Yo que digo volviera a que estar? Caputo fue una anomalía, es una anomalía de la historia argentina, porque Caputo era, entre el 2016 y 2017 era secretario de Finanzas. Fue primero de Prat-Gay, después de Duhovne. Fue el que hizo todo el endeudamiento con el sector privado, con los fondos de inversión y demás. Los gobernadores iban y le pedían plata y le decían endéudense, le decía el gobierno. En el 2018 va a Wall Street, a Washington, y a principios del 2018 vuelve y le dice, no hay más plata. Pero nosotros tenemos hechas las previsiones porque este año no vamos a necesitar más endeudamiento externo. Llegó a mitad de año, saltó el tipo de cambio, tuvieron que traer al Fondo Monetario Internacional, que él ya termina firmando el acuerdo siendo ministro. Entonces, él generó el problema y ahora dice cómo va a querer resolverlo. No, bueno, la verdad que es de una gravedad enorme lo que ha pasado, ¿no? Bueno, no sé. Y no, y Hay bueno, mucho. no, Hay como, mucho como para sí, decir. para hablar, pero bueno, ¿qué mensaje le darías vos ante esta situación? Porque hoy, esta noche, se hace la apertura de En la el sesión nido de del ratas. Congreso, en el nido de rata que dijo Milei. Y, No tiene vergüenza. Y si de se noche, puede, ¿viste? claro. Porque de noche salen. Y viste que salió una, se le cruzó a Jorge Jorge no, Macri se le escapó, sí, Eso se le estuvo cruzó. mundial. No, Pero, yo digo, pero desde como para vamos, perdón, Agustín, Sí. para garantizar esta equidad de la justicia social, porque hoy la justicia social no existe para No, sí, Milei. No. circo ya hay, Sí, digamos, bastante. ¿no? Porque pidió que la apertura sea a las 9 de la noche y Sí. con un atril para asemejarse a las Sí, aperturas, sí. al informe que da el presidente de los Estados Unidos Claro. en el Estado General de la Nación, digamos, Claro, ¿no? hermoso. Entonces toma una tradición anglosajona y rompe una tradición argentina, que es el informe no se da con un atril y atrás la vicepresidenta y el presidente de la Cámara de Es Diputados, patético. sino que se da sentado y hablándole a los diputados y senadores. O sea que ya algo de circo hizo. Yo espero, por el bien de la democracia, que el discurso sea razonable. Ay. Coherente y Eso está acorde. en duda. No, que diga lo que Está quiera, pidiendo pero muy que sea más o menos razonable. Si lo podrá hacer, si no lo hará, no lo sé, pero bueno. También digamos que el presidente va al Congreso después de haber asumido y haber hablado a espaldas del Congreso. Exacto. Sí. Sí. También copiando la tradición de los presidentes de Estados Unidos. Punto número uno. Punto número 2. Habiendo sacado el DNU 70/2023 que Sí. se apropia de una cantidad de facultades que son propias del Congreso. Habiendo dicho que los diputados eran coimeros, ladrones, corruptos y demás. Y que el Congreso era un nido de ratas. Así que no se ha preocupado el presidente como para tener un diálogo Generar un buen ambiente. amable con el resto de los Después con el hay resto otro de los- elemento, con no los sé- diputados y senadores. No sé qué pensás, Agustín, después Lo que sí también es que de lo hay que dijo muchos, el Papa. muchos gobernadores que no están yendo, ¿no? No, obviamente. ¿Qué? También habló el Papa ahora. Bueno, el Papa puso las cosas en su lugar, digamos, ¿no? Porque como se llevó una sonrisa del Papa, vino diciendo que el Papa Exacto. avalaba todo lo que él estaba haciendo. avalaba todo lo que estaba haciendo, pero me parece que Qué el Papa sinvergüenza. claramente puso las cosas en su lugar. Claro. No, obviamente, expresó que la situación es injusta y que obviamente los ricos son más ricos, más poderosos. Bueno, y hoy la clase no hay acuérdense ustedes cuando ganó justicia social, sí. ganó las PASO, en su discurso de las PASO, yo lo había dicho antes, dijo que la justicia social era un hecho aberrante. Claro. Claro. Y habló del Estado, No, Agustín porque habló del Estado de una justicia manera social, él terrible. cree que para que haya justicia social alguien le tiene que robar a los que tienen más. Así dice. Robar a los que tienen más. No, Bueno, estamos en el marco de una situación de esas Y características. el cierre del INADI, ¿qué opinión te merece? No está cerrado. No, ya sé, pero bueno, Porque Mantenimiento. tiene pasarlo por ley. Bueno, son todas cosas que estaban dentro de... Para mí estaban dentro de lo previsible. Ya no, está claro, digamos, ¿no? Que hay
Cerró el INADE, eliminó el Ministerio de las Mujeres, Sí. bueno, todo esa la tenemos acá. todo lo que significa una mirada sobre las mujeres, sobre la perspectiva de sobre género, la perspectiva de género, sobre la ESI, la ley Micaela. eliminar el lenguaje inclusivo, la perspectiva de género, bueno, me parece que muestra claramente lo que son los libertarios. Sí. Así es. Eso también tiene su efecto, ¿no? Sí, obvio. Así como dije que los que más lo sostienen son los hombres jóvenes menores de 30 años de los sectores populares, las que más lo rechazan son las mujeres jóvenes de menos de 30 años de los sectores Claro. populares. ¿Qué exacto. situación que se da ahí de... Y bueno, pero las mujeres tienen una sensibilidad especial, saben que la están atacando a ellas. Claro. Digamos, cuando ahí el ministro de Defensa dijo que no se utilice más el lenguaje inclusivo en las Fuerzas Sí, las Armadas. Fuerzas Armadas. Ahora, nosotros venimos con una política creciente que es reconocida en toda América Latina de incorporación de mujeres dentro de las Fuerzas Armadas. Claro. Entonces, ya Claro. eso, ¿con qué lucha la mujer al incorporarse a las Fuerzas Armadas? Con el abuso. El Claro. abuso laboral, en muchos casos abuso sexual. Sí, sí. Entonces, ya el hecho de sacarle el lenguaje inclusivo, en algún lugar le quitas una protección, porque le das más lugar al machismo, ¿no? Claro, Claro, exactamente. pero, Entonces esto es fundamentalmente lo que creo, ¿no? Y ya Sí, que en la pero, Fuerza Armada hay un grado de machismo. Sin duda. No, obvio. Y en el ejército también. Pero voy que el Sin término... duda, pero se dio todo un fenómeno en las Fuerzas Armadas, que yo lo seguí muy de cerca, ¿no? Porque Bueno, vos tuviste como ministro. sí, Sama, pero nosotros que lo que decimos, que además se empezaban a dar matrimonios de militares, de el hombre y la mujer Sí. militar. El jefe de la Armada último que yo tuve, él era almirante y la mujer era también tenía grado militar, Claro. era una analista de sistemas de grado militar. Entonces, todo eso empiezan a romperse. En los cuadros suboficiales, el 45-50% son mujeres. Mirá. En algún punto, Agustín, nosotras, No, nosotras, nosotras. somos claras, explícitamente decimos que nuestro periodismo es subjetivo. Nosotros no vamos a andar mintiendo como eso es el periodismo objetivo, no, es subjetivo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la realidad de cada día, de ir al supermercado, de hablar con la vecina, de atender a ese chico que viene, que no puede empezar las clases porque no tiene la ropa, porque no tiene los útiles escolares. Entonces, en un momento como este, nosotros queremos más definición, parece como que queremos más garra de los dirigentes para poder ir traccionando hacia esa comunidad organizada. Y tal vez, bueno, es un deseo. Nosotros lo hacemos desde acá. Yo hacía bastante que no hacía radio, pero me sentí convocada. Pero digo, esto es mi espacio, es una trinchera, es un lugar desde donde poder hacerlo y también cuidar a los nietos, que es lo primero, porque los nietos es a donde uno va formando a ese ciudadano, ¿no? Algo hay que sacrificar también. No, sí, No. pero están bien. Pero es la idea, de estar acá en este espacio radial es, más allá de transmitir al oyente o al que nos ve, que tener un posicionamiento. Decir, bueno, estamos acá, pero también hacer algo en forma colectiva, demostrarnos al otro que también estamos. Y bueno, y en ese posicionamiento también hablamos de defender los derechos ya conquistados, cosa que este gobierno lo quiere destruir. Sí, está claro. Y todo eso será hasta que nos corten el cablecito de la luz. No te lo van a cortar. Y después iremos a la plaza y arengaremos a la plaza como Belgrano. No. En, ¿Cuántos años tiene por Yehú? Y 25. Algo más. Bueno, en el 98 obtuvo su personería jurídica. Claro. Bueno, entonces ya son muchos 23. años, hay mucho trabajo, mucha Sí. acumulación, Sí, hay mucha acumulación social, así que... Y lo hemos hecho de distintas maneras. Hemos estado con un megáfono en la estación de trenes, hemos estado haciendo feria en la calle.
Por eso- Y ahora lo que hemos tienen, visto. tienen acá un estudio con aire acondicionado, Claro. con todas las comodidades. Y Sí, si se avanzó tenemos que mucho. volver al megáfono, lo vamos a Sí, hacer. sí. Por eso es importante, Sama, que bueno, dirigentes como vos, Agustín, y otros, como Germán Martínez, que también hemos tenido contacto, como Julia Estrada, que la otra vez se comunicó con nosotros, tengan, Sama, que también se acerquen más a estos pueblos, digamos, Capitán Bermúdez, Yo estoy Baigorria. recorriendo toda la provincia, así que para lo que necesiten, cuenten Bien, conmigo, a muchas disposición. Muchas gracias, Gracias, y es un honor, un Y ahí gusto. además creo que aportar a todo esto que decía anteriormente, digamos, no hay que hay que convertir la bronca en organización política y en poder político, porque de esto es fundamentalmente lo que se trata. Exactamente. Así Es lo que nos falta, hacer organizar. Sí, pero La bueno, bronca recién dispersa, tampoco hay que pensar, no hay que dejar de pensar que hace 3 meses No, claro, Claro. claro. hace Uno no 3 se da meses cuenta recién de eso. que asumió, pero bueno, también es cierto que le ha imprimido una velocidad No, no. a su programa Nunca, económico muy nunca fuerte. vista. nunca Esto vista. yo en mis cortos años de vida nunca lo vi. A mí me decían en la campaña electoral, una vez me acuerdo de un reportaje, él me dijo, pero vos crees que Milei va a hacer todo lo que dice, y yo le decía, todo lo que dice y más. A mí me daba risa esto. No va a ser No. lo que Y para dice. cerrar, cuando ustedes decían las verdades, que comentaban lo que iba a suceder si ganaba Milei, todos le decían que ustedes hacían campaña del miedo. Claro. Y hoy el miedo... No, realidad. ellos nos decían campaña del miedo, nosotros decíamos miedo da la campaña que están haciendo Claro. ellos. Y ahora da terror de la gestión económica que está llevando Exacto. adelante. ¿Mm? Así que bueno, Agustín, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Las puertas abiertas. Para solo- cuando quieras venir. Así Bueno, que, muchas gracias. Bueno. Así que a disposición también para ustedes. ¿Mm? muy amable, gracias. Gracias.